Hola, muy buenas tardes para todos. Un saludo a todos los que se suman a esta transmisión. Mi nombre es Paula Bravo, yo soy editora general aquí en Cambio y hoy vamos a hablar sobre los ataques de Irán a Israel y en general la escalada de tensiones que se vive en este momento en el Medio Oriente. Antes de presentar a mi invitado de hoy, a un analista internacional que nos va a ayudar a cubrir las preguntas que hay alrededor de esto, quería invitarlos a que se suscriban a Cambio. En Cambio cubrimos política, economía, conflicto, pero también agenda internacional. Así que esta invitación es a que sean parte de nuestra misión de transformar el periodismo en Colombia. Suscríbanse y apoyen un periodismo comprometido con la verdad y el análisis profundo. Pueden hacerlo a través de nuestra página web www.cambiocolombia.com. Vamos a repasar un poco los hechos del día. Irán lanzó cientos de misiles balísticos sobre Israel este martes. Ya hemos visto las imágenes del poderoso domo de hierro interceptando la mayor parte de ellos. Según la Guardia Revolucionaria de Irán, el ataque estuvo dirigido solo a objetivos militares o de seguridad y afirmaron que todo esto fue, entre otras cosas, en respuesta a la muerte de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Hasta el momento Israel reporta 6 muertos en Tel Aviv y unos 12 heridos. Israel también lanzó una fuerte advertencia de que habrá graves consecuencias a raíz de este ataque. En este momento nos acompaña el profesor Lorenzo Maggiorelli. Él trabaja en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Pasó 3 años trabajando en Jerusalén y tiene una maestría sobre conflicto árabe-israelí de la Universidad de Bethlehem. Profesor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un placer. Profesor, repasemos los hechos. ¿Qué está pasando en este momento en Israel? Bueno, Israel ya desde el 7 de octubre está demostrando que está respondiendo con la fuerza a los ataques que ha recibido por parte de estas organizaciones como Hamas, como Hezbollah y hoy en día directamente por el gobierno de Irán. Eso se da todo en el contexto del conflicto árabe-israelí, que sabemos que ya lleva muchas décadas desarrollándose, pero en este momento las tensiones han escalado duramente. Desde el 7 de octubre ya Israel ha bombardeado duramente Gaza, ha bombardeado duramente el Líbano, ha intervenido en Siria, ha intervenido en Irak, ha intervenido en Yemen, golpeando sobre todo los objetivos que están ligados a lo que se llama el eje chiita en la región, es decir, todos esos grupos que responden a Irán. Y en esos días están intensificando los ataques y hemos asistido en estas últimas horas a una respuesta por parte de Irán. Se están desarrollando todavía los hechos, pero por supuesto las defensas antiaéreas de Israel son entre las mejores del mundo, por lo tanto pudieron hacer frente a esta amenaza. Usted, profesor, ¿qué significa para usted esa advertencia que hace Israel de que habrá graves consecuencias? ¿Cuáles podrían ser las acciones? Recordemos que Irán tiene ambiciones de hegemonía regional, tiene ambiciones de ser una gran potencia regional y es el gran rival de Israel. Por supuesto, Estados Unidos tiene todo el interés a que a que Irán sea debilitado por Israel. Por lo tanto, tiene mucho riesgo si Irán a meterse en un conflicto directo contra Israel, porque podría primero intervenir en el conflicto directamente Estados Unidos y en segundo lugar podría verse destruido lo que son sus sitios de desarrollo de la energía nuclear en Irán. Y Irán no puede defenderse tan bien como se está defendiendo Israel, por lo tanto sería un riesgo muy, muy grande entrar en un conflicto directo contra Israel porque no podría defenderse fácilmente. Entre Israel e Irán, esos dos países no tienen una frontera directa. Por lo tanto, eventuales ataques se podrían dar a través de misiles, se podrían dar a través de enviar aviones hacia Irán. Por ejemplo, Israel eso está amenazando esto. Sí, podría ir con sus aviones y bombardear los sitios estratégicos en Irán. Por otro lado, al contrario, Irán está actuando más a través de sus llamados proxies en la región,
como los Houthis en Yemen, como Hamas, como Hezbollah, pero estos grupos han sido fuertemente debilitados por los bombardeos de Israel, por lo tanto, al parecer, si quiere intervenir contra Israel, debe hacerlo directamente. Pero esto podría ser un riesgo muy grande para Irán, porque para salvar esos grupos amigos podría poner en riesgo primero su programa nuclear y en segundo lugar la misma revolución islámica en Irán. Por lo tanto, antes de entrar en un conflicto directo, lo pensarán muchas veces. Profesor, usted menciona dos puntos de los que quiero hablar. Uno es de los lugares en donde ha tomado acción militar Israel directa o indirectamente, y el otro de la historia que tienen estos dos países que, aunque no comparten una frontera, usted nos lo dice, pues el conflicto no sucedió hoy, no estalló hoy. Comencemos primero. Se habla de Libia, pero también Líbano, Siria, Irak, Yemen. Al atacar a Irán, ¿se abre un nuevo frente de guerra para Israel? Posiblemente Israel lo que está buscando es abrir más frentes de guerra posibles. Debe aprovechar de una coyuntura en lo que los países árabes y los países en general del Medio Oriente están muy, muy debilitados. Por lo tanto, no pueden fácilmente responder a los ataques de Israel. Recordemos, para, para los que nos están escuchando, en los últimos meses Israel logró primero asesinar, aunque no lo declaró que fueron ellos, pero murió el presidente de Irán, murió el líder de Hezbollah, murió el líder de Hamas. Por lo tanto, todos esos grupos están sin cabeza, están muy debilitados, y este es el momento, si uno lo ve en una óptica realista, es el momento adecuado para insistir y para acabar con esos grupos. Entonces la estrategia de Israel está dando sus frutos. El problema es que para eliminar los líderes de esos grupos o los militantes de esos grupos hubo una gran pérdida de vidas civiles, ¿sí? Se habla de más de 50.000 muertos. Por lo tanto, el mundo, la comunidad internacional está intentando que Israel razone, que Netanyahu deje de utilizar. El mismo Santo Padre, Papa Francisco, llamó eso como una respuesta desproporcionada, ¿sí? Y esto es contrario, por supuesto, al derecho internacional. Netanyahu en Israel no se conoce por ser uno de los que más cumple el derecho internacional. De hecho, muchos juicios en su contra también a nivel internacional, en la Corte de Justicia Internacional. Por lo tanto, yo creo que Netanyahu insistirá también por sus posiciones de política interna de Israel. Un fin de la guerra significaría también debilitar el Likud, debilitar su gobierno y llamar a nuevas elecciones. Recordemos, Netanyahu tiene también problemas jurídicos también a nivel interno en Israel. Por lo tanto, yo creo que el partido de Netanyahu tiene todo el interés en seguir con la escalada de la tensión. Pero eso no necesariamente está alineado con los intereses del pueblo israelí o con la búsqueda de proteger las vidas de los civiles. Entonces ahí tenemos varios asuntos que podrían degenerar en los próximos días. Profesor, usted tiene razón, sí hay cada vez un mayor llamado internacional a que se detengan estos ataques, a que se moderen. Mencionó usted al Papa Francisco, por supuesto, pero Israel sigue contando con el fuerte apoyo de Estados Unidos. Veíamos el tuit esta mañana del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de que se produjeran los ataques, en donde mencionaba que, de nuevo es el mismo argumento, ¿no? El derecho a la defensa legítima de Israel y a que Estados Unidos iba a proteger también a Israel. ¿Usted cree que a raíz de esto va a cambiar el discurso, no de Estados Unidos, pero de alguien a nivel internacional? Siempre hay voces de condena. De hecho, Israel, eso también es un tema que los israelíes deben manejar con mucho cuidado, porque la imagen de Israel a nivel internacional se ha muy debilitado. Eso lo hemos visto en las universidades en Estados Unidos. Recordemos que la base de electores de los demócratas tendencialmente es pro-palestina.
entonces eso tiene un efecto también con las elecciones de Estados Unidos, por supuesto. Entonces son muchos temas que los israelíes deben manejar. En Europa muchos países han reconocido el Estado de Palestina, entonces en Europa la opinión pública ya no está tanto a favor de Israel como lo estaba, por ejemplo, después del 7 de octubre. Por lo tanto, la imagen de Israel está muy dañada y quiero subrayar que hay muchísima gente en Israel que no está de acuerdo con Netanyahu. Antes del comienzo de la guerra había protestas masivas, también después del comienzo de la guerra hubo protestas masivas contra el gobierno de Netanyahu. La oposición de Israel quiere buscar una solución más negociada, involucrando la comunidad internacional. Solamente que recordemos, algunos meses Netanyahu disolvió el gabinete de guerra donde estaba incluida también la oposición de los partidos de oposición de Israel, y por lo tanto se disolvió ese gobierno y eso le dio ese gabinete, y eso le dio más poder a los partidos de derecha o de extrema derecha, es decir, los partidos que quieren la guerra, quieren la invasión del Líbano, quieren una confrontación directa con Irán. Y Estados Unidos no ve de muy buen ojo este tipo de retórica que en algunos casos ha sido definida genocida, sí, por los partidos de los colonos, los partidos de extrema derecha de Israel. Pero esos partidos son necesarios para el gobierno de Netanyahu para sobrevivir. Estamos viviendo un caos en el Medio Oriente, profesor. ¿Usted coincide conmigo? Sí, lamentablemente. ¿Cuán cerca estamos de una guerra total? Eso depende mucho de la voluntad de las grandes potencias. En este momento Estados Unidos, frente a las próximas elecciones, es difícil decir qué tipo de decisiones pueda tomar. Biden ha sido crítico de lo que está haciendo Israel, pero a pesar de eso firmó para muchas más entregas de armas y también muchas más entregas de billones de dólares para sostener el esfuerzo de Israel. Y recordemos que también lo que está pasando en las últimas horas, la flota de Estados Unidos que están cerca de Israel están ayudando en interceptar todos estos misiles. Y entonces, frente al apoyo de Estados Unidos para Irán va a ser muy difícil. Esos pocos misiles que llegaron a Israel, eso es porque el sistema de defensa de Israel tiene una computadora conectada al radar que si el misil va hacia el desierto no lo intercepta, porque sería un desperdicio de misiles israelíes. Y de dinero, cuesta un montón interceptar cada uno de esos misiles, cerca de $50,000, $60,000. Exactamente, son misiles muy caros, por lo tanto, una opción podría ser un desgaste, como lo hicieron también en abril, mandar drones, mandar misiles baratos para vaciar las defensas de Israel y después llegar con un verdadero ataque. Pero hasta el momento no lo hicieron, ni ahora ni en abril. Por eso yo considero que esos ataques son más simbólicos por parte de Irán, sin verdadera intención de destruir Israel en este momento, pero ellos deben responder también a la opinión pública. ¿Qué está haciendo Irán? No está haciendo nada frente a Israel. Puso la bandera de la venganza encima de la mezquita, pero no hizo mucho, ¿sí? Entonces la opinión pública, especialmente en el mundo chiita, está pidiendo algún tipo de reacción. Y esto son reacciones, digamos, en mi opinión, bastante simbólicas. Por ejemplo, Irán avisó a Estados Unidos antes de enviar los misiles, para que, además no están usando los mejores misiles, están usando unos misiles que son bastante lentos, que sean más fáciles de ser interceptados. ¿Sí? La intención de Irán no era la de destruir edificios o matar población civil. Ellos sabían que casi todos esos misiles iban a ser interceptados, sin embargo, debían hacer algo.
Esa es mi interpretación. Para los que se unen a esta hora, quisiera retomar, estamos hablando con el profesor Lorenzo Maggiorelli, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, y estamos hablando de los ataques de Irán sobre Israel este martes. Profesor, hablemos de Hamas y Hezbollah. Irán es patrocinador y aliado de estos dos grupos. ¿Qué papel juegan estos dos grupos en todo el caos que ya describíamos en Medio Oriente? Son dos situaciones muy diferentes, la de Hamas y la de Hezbollah. La situación de Hamas es de un grupo que, digamos, tiene una trayectoria, podemos llamarla así, de resistencia contra la ocupación de Israel. Sí. Y cuenta con muchísimo apoyo en Gaza, a pesar de haber eliminado los principales líderes, los militantes en Gaza de Hamas todavía tienen el control porque no hay alternativas. Si no hay ninguna alternativa, si las alternativas que hay son grupos aún más extremos como la Jihad Islámica. Y a pesar de que Hamas coopera con Irán, no es un grupo sunita, no es un grupo chiita, es un grupo sunita ligado a los hermanos musulmanes de Egipto. Entonces, además, tiene una situación mucho más complicada de resolver, y de hecho Israel no la resolvió. Pasado un año desde el 7 de octubre, ¿qué van a hacer con Gaza? Ahora están controlando todas las fronteras. Antes había una frontera que controlaba Egipto, pero más allá de eso no han acabado con la amenaza. El tema de Hezbollah también es un grupo radicado en el territorio. Ellos no son solamente un grupo terrorista, son también un partido, son también una asociación con fines sociales, así como los hermanos musulmanes en Egipto. Tienen un montón de programas, y especialmente en el sur del Líbano, donde vive la mayoría de la minoría chiita en Líbano, también tienen una gran fuerza, superior a la del ejército de Líbano, porque el Líbano tiene también un gobierno con su propio ejército, pero en las zonas donde está Hezbollah el control es casi total de Hezbollah. ¿Cuál es la diferencia? Que Líbano es otro país, ¿sí? Entonces Israel podría simplemente controlar esta amenaza, no involucrarse directamente con las tropas de tierra. Pero se habla, sin embargo, en esas horas también de la invasión por tierra de Líbano, y eso sería destinado a invadir toda esa región de mayoría chiita en el sur de Líbano. Pero en mi opinión eso sería muy difícil de llevar a cabo, así como ha sido en Gaza y así como ha sido en el 2006, cuando se dio la anterior guerra contra el Líbano. Un conflicto que ha sido definido por el mismo IDF, ha sido definido un fracaso. Por lo tanto, muy difícil la situación. Hezbollah sin el apoyo iraní se le va a complicar bastante, pero sin embargo una invasión de tierra no es lo mismo que enviar unos misiles desde Israel. Claro. Profesor, usted hablaba ahorita del 7 de octubre y es que nos acercamos a que se marque un año de la guerra de Israel en Gaza. La crisis humanitaria allí pues está en su peor punto. ¿Usted cree que con motivo de ese aniversario va a haber una acción militar importante de Israel? ¿Es algo que suelen hacer? No creería que Israel razona como de manera simbólica a nivel de opinión pública. Por lo que usted mencionaba, se va a hacer la suma, cuántos civiles han muerto después de un año, y va a ser una suma muy alta. Segundo, los rehenes, ese es otro asunto que ha pasado un año en captividad. Estos israelíes que han sido secuestrados el 7 de octubre por Hamas, muchísimos de ellos siguen todavía presos en Gaza. Entonces, ¿qué va a hacer Netanyahu frente a eso? Esa es una debilidad de
es una debilidad de Netanyahu, porque la opinión pública quiere que se logre algún resultado en liberar esas personas que están presas. Y pasado un año, seguramente la opinión pública va a decir, pasa un año y no se han liberado. No es decir, es muy duro estar preso en Gaza, ¿sí? Entonces están sufriendo mucho esta persona y el gobierno de Israel parece que no está haciendo nada para ayudarles. Eso es una gran debilidad del gobierno de Netanyahu. Y a la vez que es una fortaleza muy grande de Hamas. Además tiene esos rehenes y digamos que esa destabilización de la región se puede decir que ha sido un éxito del ataque de Hamas. Eso era uno de los objetivos del 7 de octubre, era desestabilizar las relaciones entre Israel y los países del mundo islámico. Y eso lo han logrado a pesar de que Arabia Saudita y otros países siguen estando cercanos a Israel porque básicamente no están muy interesados en la causa palestina. Sí, están más interesados en desarrollar las relaciones comerciales, económicas con Israel. Entonces, y además Arabia Saudita se está beneficiando de la debilidad de Irán. Sí. Sí, entonces toca enmarcar lo que está pasando en toda una gran serie de dinámicas regionales y más escala el conflicto, más se van a involucrar las potencias, inclusive Rusia. Ayer hicieron una reunión a las 11:30 de la noche con Putin y todos los varios otros líderes para decidir qué hacer y dijeron un mensaje para Israel, no escalar la tensión. Estos son los mensajes, pero hay otra, digamos, el gobierno de Israel está interesado, en mi opinión, en escalar las tensiones, primero para lograr sus objetivos políticos y segundo para el beneficio del gobierno de Netanyahu. Profesor, hablemos del programa nuclear de Irán. Frenado o creímos que se frenó un poco con el acuerdo que había firmado con Estados Unidos, que echó para atrás el entonces presidente Donald Trump. Pero es una preocupación ahorita. Si hay un ataque de Irán a Israel, y le voy a leer las últimas declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que Irán hizo un gran error y que va a pagar. Tenemos a Irán con su programa nuclear, tenemos a Israel diciendo que Irán va a pagar, y en la mente de la gente está, bueno, ¿qué papel juega aquí el arsenal nuclear que tiene Irán y cómo podría esto escalar aún más todo lo que estamos viendo? Bueno, Israel oficialmente no sabemos si tiene la bomba atómica, aunque de vez en cuando sale algún oficial de Irán diciendo sí, la tenemos, pero hacemos como que no la tenemos. Okay. Ellos están haciendo un programa de enriquecimiento del uranio y esto es con el gobierno Obama se había logrado acuerdos de levantar unas sanciones que tenía Irán a cambio de a cambio de permitir los inspectores de las Naciones Unidas para ver que fuera nuclear para uso civil y no para uso militar. Sí. Esto, según muchos expertos, ha sido un fracaso de Obama porque a pesar de haber levantado las sanciones, Irán siguió con su idea de utilizar el nuclear por fines bélicos. ¿Se puede destruir este arsenal? Todo se puede hacer, pero están por debajo de... Primero no se sabe exactamente dónde y además están muy protegidos, sí, están por debajo de 60 metros de cemento. Muy difícil atacarlo. Por lo tanto, para destruir eso haría falta un ataque a gran escala y Israel solo no lo lograría, pero con el apoyo de Estados Unidos, sí. ¿Va Estados Unidos a intervenir en esto? No lo sabemos. Vamos a ver quién gana las elecciones. Donald Trump se está poniendo como el pacificador, que con él estas cosas no habrían acontecido, que si cuando estaba Donald Trump en el gobierno no volaban misiles en Oriente Medio, en contrario, ahora que están los otros, es todo un desastre.
Entonces Donald Trump se propone como que él va a resolver todos los problemas y acusa a los demócratas de, al contrario, eh, ser, ¿cómo es que él dice? Aliado con el Deep State para todo ese complejo militar y digamos así ganar dinero con esas guerras. ¿Sí? No lo sé, no lo sé qué va a pasar, pero depende mucho de quién gane las elecciones en Estados Unidos. Claro, y se les va a volver una papa caliente esto a los dos candidatos, ¿no? Algo que sin duda vamos a escuchar. Hoy en la noche tenemos debate de los vicepresidentes, así que de las fórmulas vicepresidenciales. Ese tema sin duda van a hablar. Profesor, esas eran todas mis preguntas para usted hoy. ¿Usted quiere agregar algo, algún tema que se nos haya quedado por mencionar? No, nada en particular, solamente recordar que estos juegos de las grandes potencias siempre han existido, siempre existirán, pero es muy importante nosotros que no estamos ni del lado de uno ni del lado del otro, ponernos del lado de las poblaciones civiles, ¿sí? Tanto de las víctimas israelíes o de las víctimas árabes o levantinos o cristianos o toda la gente que vive en Oriente Medio. Ellos son las verdaderas víctimas de este conflicto, por lo tanto, las personas como yo que no estamos ni de un lado ni del otro, debemos trabajar para facilitar la paz. No, en mi opinión, no, también con los tonos de cómo hablamos de los acontecimientos, recordar siempre que ahí hay personas que están muriendo todos los días y cada vez que bombardean un edificio residencial en Beirut, significa 100, 200 personas que pierden la vida. Entonces, eso siempre recordarlo. Profesor, gracias por ese mensaje. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos acompañó el profesor Lorenzo Mayorelli del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo soy Paula Bravo, editora general de Cambio, y de nuevo les extiendo la invitación a que se suscriban y apoyen un periodismo comprometido con la verdad y el análisis profundo. Pueden suscribirse a través de nuestra página web www.cambiocolombia.com. Muchas gracias.